también el contenido. Gracias amigos y amigas por seguirnos. Son 8:51 aquí por Guatemala, Centroamérica. Hoy es 21 de febrero. Saludamos a todos los y las hablantes del idioma materno. Ojo, dije idioma, no lengua, ¿sí? Lengua es un término despectivo para que ellos digan que ellos tienen el idioma y nosotros lenguas apenas balbuceamos. Hoy es Día Internacional de la Lengua Materna, o de los idiomas maternos, perdón, de los idiomas maternos. Y en el continente hay alrededor de 800 idiomas o más y solamente aquí en Guatemala tenemos 22 idiomas, por lo menos oficialmente reconocidos, de lo que llaman de origen maya. Está también el idioma garífuna, ¿sí? Que también es materno, y el pueblo Xinca, pues que ya tal vez uno o dos hablan, pero ya se está perdiendo y ojalá que se pueda también revitalizar. Y así hay idiomas por todas partes. ¿Qué más tenemos que decir hoy? Hoy es 21 de febrero y de esta manera comenzamos entonces con esta conversada que tenemos con nuestro visitante constante ya, nuestro colega y amigo Marcelo Colucci, que él va trabajando diferentes temas como profesor e investigador y además, como parte de su tiempo libre y su cariño por legar pensamiento, actitud investigativa, también está promoviendo proceso de formación y para eso hemos titulado esta conversada cortita Formación en política en tiempos fugaces. ¿Por qué fugaces? Porque los tiempos corren demasiado rápido. Las redes sociales, el like es el que manda, ya no hay, solamente hay tendencia, ya no hay conciencia, digamos. El electorado ya no vota por un político formado, sino vota por aquel que dice cualquier payasada, pero que sí tiene capacidad, digamos, de subir y de estar activo en TikTok, por decir de alguna manera. Y además, acaban el famoso Neuralink, ¿no? Acaban de indicar que ya instalaron el primer chip cerebral, ¿no? Esto lo hizo Elon Musk, así se dice, y con la autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos, ya se instaló el primer chip en el cerebro y entonces ahora con la vista, pues supuestamente es terapéutico ahora, pero eso se va a extender. El tema de formación, el tema esto que del pensamiento, etcétera, al parecer, ¿no? Va a tener grandes mutaciones, saltos, por decir de alguna manera, si acaso se puede llamar todavía pensamiento, porque el chip, ¿no? Y la inteligencia artificial van a ser los que van a determinar lo que ocurrirá en el humano y en la realidad de aquí en adelante, por lo menos la realidad percibida por el humano. Pues salude por favor a la audiencia, estimado Marcelo. Gracias por estar con nosotros. Esta temática que nos inquieta a todos y a mí también. Y cuéntenos a ver de qué se trata esto. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ollantay. En realidad, bueno, no soy yo quien está promoviendo esto, sino que es un colectivo, ¿no? Que le hemos puesto de nombre Escuela Mamá Maquín. Nombre, bueno, significativo, por supuesto, ¿no? Esta lideresa asesinada, ¿no? En 1978, lideresa de origen quechí, maya quechí, en Panzós, Alta Verapaz, ¿no? Bueno, creo que el nombre de la escuela marca un ámbito, ¿no es cierto?, donde queremos movernos. Fomentar pensamiento crítico, tal como decía, ¿no? La política se ha convertido cada vez más, y esto no es solo en Guatemala, es a nivel global, se va convirtiendo en una actividad más que tiene que ver con el show, la presentación rutilante, parecieran estrellas del cine, estrellas de Hollywood. Y se va perdiendo el análisis crítico. La política pasa a ser más una cosa de, bueno, captar la atención, captar votos, vender imágenes, ¿no? Lo que intenta este colectivo, Escuela Mamá Maquín, es con jóvenes fundamentalmente, pero bueno, bienvenido quien se acerque, por supuesto, ¿no? Es fomentar esto, una visión crítica de lo político social, ¿no? No solamente nos vamos a quedar con lo que dicen los medios de comunicación, con las redes sociales incluso, que son otra forma de medios de comunicación, sino que hay que desarrollar conceptos, instrumentos teóricos para entender las realidades de Guatemala y del mundo. Hoy día creo que hay que hablar ya del mundo, porque estamos en un mundo globalizado donde
todo está interconectado y lo que pasa a 10.000 kilómetros de distancia nos influye a nosotros. Es una relación ahí compleja, dialéctica, una articulación donde, bueno, todo cuenta, todo importa, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este colectivo es esto, fomentar procesos de educación popular, se podría decir, enseñanza, aprendizaje mutuo, donde no hay gente que se la sabe toda y da clase e imparte, eh, parte conocimientos en forma bancaria, como se dice, para depositar en alguien que no sabe, que supuestamente no sabe, eh, transmitirle, depositarle, imponerle una sabiduría, conceptos, datos. Es un proceso de análisis de realidad social, nacional e internacional, que pretende eso, ¿no? Fomentar este espíritu crítico en el sentido más originario de la palabra, crítica, palabra que está muy manoseada hoy día y que ha caído un poco en casi en la equiparación con chisme. Crítica es ver el lado negativo, ver el error del otro, ¿no? Crítica, en realidad, en su sentido más originario, la palabra que viene del griego clásico, allá de aquellos pensadores de la Grecia clásica del siglo V, IV antes de nuestra era, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, Parménides, toda esta serie de pensadores usaban la palabra crítica en el sentido de estudio riguroso. Krinein es el verbo en griego clásico, ¿no? eh, Estudio exhaustivo, estudio analítico y pormenorizado de las cosas. Entonces, hacer crítica de algo es hacer un análisis riguroso, pormenorizado, con instrumentos conceptuales sólidos, no solamente la mera opinión visceral. Fijémonos que muchos de los libros de filosofía, pensamiento agudo, un pensamiento profundo de la modernidad europea, básicamente, ¿no? Alemania, Francia, Italia, tienen por título o subtítulo crítica, ¿no? Crítica del juicio, crítica de la razón dialéctica, crítica, el Capital de Marx, por ejemplo. Su título es El Capital, crítica de la economía política, crítica de la razón dialéctica, bueno, es decir, crítica de la razón práctica. O sea, estudio. Esto es lo que queremos fomentar, ¿no es cierto? No solamente la imagen transitoria y fugaz que, bueno, que se ha impuesto y se sigue imponiendo cada vez más, ¿no? Las redes sociales, esta cultura de la imagen, estamos denostándola, por supuesto, ¿no? Pero esta cosa así fugaz que no permite justamente eso, el razonamiento tranquilo, profundo, sino que es una sucesión ahí vertiginosa eh, esto en buena medida se ha ido transformando en el discurso político, ¿no? Político es el que aparece sonriente o la que aparece sonriente, bien vestido o bien vestida, ¿no? Creo que tenemos que hacer una lectura un poco más profunda bueno, de lo político, de lo social, por qué el mundo es como es, por qué Guatemala es como es. Y hay causas profundas que tienen que ser explicadas con instrumentos teóricos, con instrumentos que sirven para analizar como cualquier ciencia, ¿no? Las ciencias se mueven con conceptos, ¿no? La física, la química, la matemática. Las ciencias sociales también, la sociología, la economía política, la psicología, el psicoanálisis. Hay conceptos. Las cosas no son porque sí. Bueno, en las ciencias naturales, la vida y la muerte, que explica la biología, el movimiento de los objetos que explica la física. Estas cosas tienen explicaciones racionales que se pueden matematizar, cuantificar. Por eso las ciencias en general, las ciencias duras, las ciencias que llamamos ciencias duras, las ciencias físicas, se mueven con un criterio matematizable, ¿no? Se anotan fórmulas. Bueno, ciencias sociales, que son distintas, tienen otro estatuto epistemológico, tienen otra modalidad de acción, de accionar, pero también intentan ser un saber riguroso, ¿no? La sociología, la economía, la política, la historia. Hay conceptos, hay instrumentos teóricos que permiten entender esto con rigor, ¿no es cierto? Las cosas no son porque sí, tenemos que ir más allá de la opinión que es una cosa, un puro parecer personal, ¿no? Visceral en general, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende esta escuela,
que invita a jóvenes y a quien se quiera acercar a desarrollar, bueno, algunos conceptos justamente de las ciencias sociales, básicamente de la sociología, de la economía política, de la historia. Cerremos digamos, esta primera introducción con esta frase que creo que nos da una pista de por dónde vamos. Hablemos de historia. La historia la escriben los que ganan, lo cual significa que hay otra historia. O sea, la historia se puede contar de diversas maneras, desde el ganador o desde el que no es ganador. Entonces, esto es lo que queremos fomentar, esa actitud crítica. Criticidad, rigurosidad y sobre todo también esta perseverancia en querer que el conocimiento y esa actitud, ese hábitus mental espiritual se traslade hacia la juventud. Eso es lo que nos plantea Marcelo Colusi en esta conversada que estamos teniendo. Formación política en tiempos de fugacidad, en tiempos fugaces, claro, porque en este tiempo, al parecer, el pensar, la rigurosidad ya no cuenta, por lo menos para el hegemón cultural. Y ahí viene esta actitud de la perseverancia, hasta cierto punto también estoica, es decir, esa persistencia, muy a pesar de que el camino esté empedrado de fracasos, ¿no? Marcelo, antes de entrarle a la pregunta segunda que te había planteado, entiendo que inician este proceso o hacen este proceso con un colectivo de jóvenes del Codeca Urbano, del movimiento Codeca Urbano. Eh, ¿Tiene alguna razón del por qué el colectivo Mamá Maquín opta por el movimiento Codeca, que por cierto es un movimiento no solamente, digamos, vapuleado, sino también silenciado muchas veces o no pocas veces en los espacios de investigación académica? Hace unos días atrás, comento esto así en entre líneas, participé en la presentación de un libro que se llama Entender Guatemala desde movimientos sociales, de una investigadora alemana, donde no menciona si a Codeca, mucho menos como movimiento social, mucho menos como movimiento, no lo menciona, ¿sí? Leí también un libro de Yagenova en 2017, se llama Historia de los movimientos sociales, debates actuales. Ese estudio fue hasta el 2015, en este último libro es hasta el 2022. Tampoco mencionan a Codeca. Y en ese sentido, un espacio, digamos, de personas dedicadas a la academia como ustedes, trabajando con este esfuerzo de generar conciencia y actitud política, ¿por qué optan por un movimiento tan denostado como Codeca? Porque Moneca tiene mucha importancia, ¿no? Social, políticamente en el país. Es un movimiento grande que ya tiene años, va creciendo, mueve gente, mueve juventud, tiene una actitud de crítica transformadora. Bueno, es un lugar idóneo para fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Nos acercamos ahí porque hay ya una organización y por supuesto se puede acercar gente que no participa orgánicamente en Codeca, por supuesto que sí, ¿no? Hombres, mujeres, está abierto, no solo a jóvenes, insisto con esto, en general la gente ya de cierta edad ya tiene un pensamiento formado y en general está muy contenta o contento, satisfecho con, con su forma de pensar. Un joven está en formación y bulle en estas cosas, ¿no es cierto? Hay preguntas que no tienen respuestas. Ya de viejo tenemos respuestas, aunque no sean las correctas, ¿no? Tenemos respuesta y nos quedamos tranquilos con lo que, bueno, hemos ido generando con el paso de los años. Jóvenes están en esta búsqueda, ¿no es cierto? El movimiento Codeca tiene una muy buena cantidad de jóvenes, urbana y rural, ¿no? Entonces, es un lugar idóneo para trabajar ahí. No se puede desconocer lo que pasa en el país sin tener en cuenta lo que está haciendo Codeca, que es una fuerza política definitivamente de gran importancia. Seguramente es el grupo organizado más dinámico, más numeroso, me atrevo a decir, ¿no? En este momento. Bueno, por eso es que nos acercamos ahí. Gracias, Marcelo. Marcelo Colusi conversando con nosotros cuando son 9 y 6 minutos en este abordaje corto. Marcelo, para concluir esta parte, te había pedido también que nos dijeras algunas dos, tres, cuatro ideas concretas en estos tiempos, como te digo, tan fugaces, como muy bien dices, que no permiten la posibilidad de parar y argumentar con cierta rigurosidad nuestra acción e incluso nuestro locus, nuestro hablado.
¿Por qué debemos ir a formación política en Guatemala y en estos tiempos? ¿Cuáles serían las razones? Hay varias. Política ha pasado a ser el discurso dominante, no solo en Guatemala, esto es una cosa que se podría decir que es universal hoy día, ¿no? Ha pasado a ser sinónimo de corrupción, de una práctica tenebrosa, mafiosa. Los políticos son todos unos aprovechados. Bueno, esa es una forma de entender y de hacer política, ¿no es cierto? Política, una vez más, del griego, ¿no? Política es, el ser humano es un animal político, social, porque vive en la polis, la ciudad-estado griega, ¿no? Somos sociales y no hay otra forma de ser humano. Entonces, lo político es esto, la relación social, la que nos construye como sujetos y nos construye el contexto social, ¿no? Entonces, la política no es solamente el funcionario corrupto que roba, que hace fortuna ahí en un puesto público. Es mucho más que eso. Políticos somos todos. Estamos dentro del ámbito político, aunque no vayamos a votar, poner un sufragio cada 4 años. Entonces, hay que sacarle esta carga negativa, peyorativa al término político. Lo que pasa en la sociedad nos toca a todos. No lo decidimos todos, pero nos toca a todos. Son pequeños grupos, pequeñas élites a nivel nacional, a nivel global, ¿no? Que deciden buena parte de la marcha de las cosas, ¿no? El precio de los productos básicos, el precio del petróleo, las guerras, en fin, lo que se tiene que producir y consumir. Bueno, todo eso nos toca a todos los seres humanos. Entonces hay que tener un criterio para ver por qué el mundo es como es, por qué seguimos modas, por qué repetimos cosas que ni pensamos. Entonces creo que hay muchas razones como para profundizar esta idea de lo político, sacarle ese aspecto negativo, peyorativo, negro que tiene, ¿no? Oscuro, ¿no? Y ver cómo cada uno de nosotros y nosotras somos parte de un colectivo donde tenemos algo que decir, no solamente agachar la cabeza y seguir el rebaño. Cerraría con esta frase, que me parece muy, muy elocuente. Si no sabemos cosas, si repetimos solamente frases hechas, y las repetimos, no, estamos mal porque los políticos corruptos se roban todo. ¿No? Repetimos eso, estamos mal por eso. ¿Es esa la causa de las penurias político-económicas, sociales que vivimos? ¿O hay más de profundidad? Entonces, la cerrazón, la cierta ignorancia con la que podemos vivir, eh, se puede explicar con esta frase, la dijo un pedagogo de origen argentino, Raúl Scalabrini Ortiz, ya fallecido, ¿no? Nuestra ignorancia está planificada por una gran sabiduría. Entonces, bueno, salgamos de esta ignorancia, estudiemos, tengamos conceptos, tengamos instrumentos teóricos críticos y veamos los ojos no solo con los lentes que nos da, como vos mencionaste hace un rato, TikTok, por ejemplo. Podemos tener una visión más profunda, más analítica de las cosas, ¿no? Para eso todo este esfuerzo, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Gracias siempre usted elocuente, siempre usted bastante fecunda con sus reflexiones y con seguridad a todos los muchachos y jóvenes que se acerquen a ese proceso de formación que están realizando. Tal vez puedes dar fecha y lugar. Y en los otros espacios de formación, tanto virtual como presencial, con seguridad van a llevar bastante contenido, bastante semilla, bastante abono para sus cultivos espirituales y también intelectuales. ¿Dónde y cuándo son los procesos de los espacios de formación que están realizando en este momento? Uy, bueno, hay un par de afiches que están circulando ahí en las redes. Bueno, ahí hay direcciones, fechas. Hay una en la capital, en forma presencial, hay uno que se hace virtual, ¿no? Que En la todavía sede no de ha Cuareca, ¿no? comenzado. Sí, Muy bien, Codeca zona 1 de la capital. muy bien. Ujú. Vamos a poner entonces en nuestras redes sociales ese contenido también. Y muchas gracias, amigas y amigos, por sintonizarnos. Nosotros volveremos cuando el reloj marque las 10 de la mañana hoy. Hablaremos de territorios en disputa en el ciclo de tertulias que estamos teniendo. Guatemala 1524-2024, 500 años de la llegada de este señor Pedro de Alvarado, entrando por esta tierra donde vivo, sí, entrando hacia Cumarca,
en febrero, marzo de 1524, y hoy a 500 años estamos hablando estas y otras temáticas. Muchas gracias por vuestra atención, gracias Marcelo por estar con nosotros y gracias amigos por seguirnos. Chao.